Psicología inversa, así se llama un vivo que hicimos hace un tiempo atrás y despertó el interés, la pregunta, el interrogante que yo lo celebro profundamente y agradezco a estos 3 o 4 suscriptores que en forma personalizada, de una u otra manera, han hecho una pregunta muy parecida, muy similar. A lo que respondo que de todos los tópicos, herramientas o como quisiéramos llamarle, que brindamos en nuestro canal para personas que están ayudando a familiares en consumo problemático, la psicología inversa es un término que se utiliza para mencionar alguna escuela de la psicología que utiliza la técnica de la intención paradójica. ¿Qué es la intención paradójica? Es una técnica de psicología que se usa especial o principalmente dentro de la logoterapia. Conocida esta escuela de la psicología por su fundador, Viktor Frankl, pero también aparece con variantes en enfoques como la terapia breve, estratégica y algunas líneas de la terapia cognitivo-conductual, la TCC, terapia cognitivo-conductual. ¿Qué es la intención paradójica? Bueno, es una técnica terapéutica que consiste en invitar a la persona a hacer, a desear o exagerar aquello que teme o quiere evitar. Suena contradictorio, por eso viene la palabra paradójica, pero tiene un objetivo claro, es romper el círculo de ansiedad, es romper el control excesivo o el miedo anticipatorio. ¿Cómo funciona? Bueno, muchas veces el problema se mantiene así. A ver, hagamos el círculo vicioso. Tengo miedo de que me pase tal cosa. Ese miedo, ¿qué me genera? Me genera ansiedad. La ansiedad, ¿qué hace? Que aumenten las probabilidades de que pase tal cosa. Entonces, se forma un círculo vicioso. La intención paradójica es una herramienta que viene como a romper ese o a interrumpir ese circuito vicioso. Entonces, ¿qué es lo que dice la intención paradójica? Intenta a propósito a hacer lo que te está dando miedo. Vamos a un ejemplo. En los trastornos del sueño, en el insomnio, por ejemplo, la persona dice, no puedo dormir, me esfuerzo mucho y cada vez es peor. Entonces, ¿cuál sería la técnica o cómo se aplica la intención paradójica? Esta noche trata de mantenerte despierto lo más que puedas. Esto hace que baje la presión y aparece el sueño. Por ejemplo, en un caso de ansiedad o de timidez o vergüenza, la persona dice, me da miedo tartamudear. Entonces, ¿cuál es la técnica o cómo se aplica la intención paradójica? Hacer el intento de tartamudear a propósito. El resultado es que el miedo se comienza a desvanecer, disminuye el síntoma y la persona hace el intento, pero de la forma inversa. Psicología iba a decir, de la forma inversa. Cuanto más forzás no sentir algo, más lo estás intensificando. Cuando dejas de luchar contra eso, esa cosa, ese efecto, ese fenómeno, comienza a perder el poder. Entonces, en nuestro vivo, lo que estábamos enfatizando era soltar el control. Cuanto más se le controla al adicto, cuanto más se le insiste, se le presiona, cuanto más se le exige. Bueno, la palabra clave justa, exacta, es control. Cuanto más control, más probabilidad de que haga peor las cosas que uno está intentando controlar. Y ahí viene la técnica de la psicología inversa, que sería la intención paradójica. Soltar el control sería de alguna manera la forma de lograr lo inverso. Ahora, ¿por qué decimos que hay que tener cuidado? Porque esto es, de todos los tópicos, es el más delicado. Por eso tenemos que trabajar tranquilo, con calma y con ayuda siempre profesional. Tenemos muchos casos y muchos ejemplos de testimonios incluso de personas que han dicho, cuando me dejó de controlar, cuando me dejó de exigir, parecería como que yo solo solté. Diría Freud, lo prohibido es lo querido.
que no lo sacó de otro lado, creo que lo habrá leído en Romanos capítulo 7. El apóstol Pablo dice, el mal que no quiero hacer, eso voy y hago. Pero ¿qué pasa? Cuando hay un control sobre ese mal que no quiero hacer, parece que se agrava, se potencia la conducta adictiva, se potencia. A ver, soltar no significa dejar que haga lo que quiera, sí significa poner límites, pero no desde el control, sino desde la confianza, desde la fe. Es peligroso, yo sé que es peligroso, yo sé que suena un poco raro, pero, a ver, Jesús no usaba la técnica terapéutica, así llamada técnica terapéutica intención paradójica. No es que la Biblia enseñe técnicas como tal, pero sí muestra algunas formas de intervención que rompen la lógica de la línea directa y que generan cambio desde la paradoja. Vamos a ver algunos ejemplos aplicables. A ver, en Mateo 19, del 6 al 22, hay un diálogo de Jesús con el joven rico. El joven le pregunta qué hacer para heredar la vida eterna. Jesús primero le menciona los mandamientos, que es la respuesta esperable, en lo lineal. Pero luego le dice, anda y vende todo lo que tienes. Esa es la respuesta que le da. Vende todo lo que tenés. ¿Cuál es la paradoja? Jesús no le facilita el camino, sino que le pone una exigencia extrema que confronta su apego. No suaviza la verdad para retenerlo. Usa una respuesta que expone lo que realmente lo tiene atado. Llevar a la persona al límite de su propia contradicción. Otro ejemplo, Jesús y el que quiere salvar su vida. En Mateo 16, 25 dice, el que quiere salvar su vida, la perderá. Es paradoja pura, lo opuesto a lo lógico. A ver, la aplicación sería, rompe el pensamiento lineal, obliga a una reformulación interna profunda. Este tipo de frases son muy cercanas a lo que hoy se usa para desbloquear pensamientos rígidos. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes 18, donde está Elías y los profetas de Baal. Elías le dice, griten más fuerte porque quizás el Dios de ustedes está ocupado. Psicología inversa, ironía estratégica, ¿no? Él exagera la conducta del otro, los lleva al absurdo de su propia creencia y a veces mostrar el extremo revela la verdad más que racionalizarla o discutirla. Confronta. Pablo, por ejemplo, y la debilidad en Romanos 12, en 2 Corintios 12, del 9 al 10, dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. La paradoja transformadora, la debilidad no se elimina, se resignifica. Muy usado en la terapia. Dejar de luchar contra algo puede disminuir su poder. ¿Cómo se conecta con la psicología moderna? La intención paradójica, muy usada por Viktor Frankl, busca que las personas enfrente o incluso exagere aquello que evita. Y Jesús y otros personajes bíblicos muchas veces no responden como se espera. Generan tensión interna, obligan a una decisión auténtica. Pero ojo con algo importante, no todo en la Biblia es técnica terapéutica. Jesús no manipulaba, él confrontaba con verdad y con amor. Así que eso hay que tener cuidado. La intención no era ganar una reacción, sino transformar el corazón. En el ámbito de las adicciones, en lugar de decir, tenés que dejar de consumir, a veces funciona mejor algo así como, si vas a seguir consumiendo, hacelo sabiendo exactamente qué estás perdiendo. Eso genera conciencia sin lucha directa. Apliquémoslo al familiar de la persona que está en consumo. Vengo y utilizo la intención paradójica. Y en vez de decirte, tenés que soltar, solta el control, lo estás asfixiando a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, a la persona que le estás acompañando. En cambio vengo y te digo, seguí intentando controlarlo todo, pero sé consciente de algo, cuando más lo haces, más perdés vos la paz y menos cambia la otra persona. ¿Qué genera? No confronta directo, lleva a tomar conciencia del costo de lo que significa la conducta adictiva. Conducta adictiva, bien digo, del familiar del adicto, que es la codependencia. Cuando el familiar justifica al adicto, por ejemplo, en vez de decirle,
lo estás encubriendo, vengo y te digo, si ayudarlo para vos es tapar lo que pasa, entonces seguí haciéndolo. Pero llamemos a eso por su nombre. No es ayuda, es sostener el problema. ¿Qué ocurre ahí? Esto hace que se desarme la automentira sin una discusión en forma directa. Por ejemplo, estás agotado, burnout, Mateo 11:28. En vez de decirte tenés que descansar, puedo decirte si querés podés seguir cargando todo solo, pero eso tiene un final fatal. Te vas a romper y la pregunta es ¿cuándo? ¿Qué genera impacto emocional? Conecta con el límite real. Te doy otro ejemplo. Vamos a suponer que el adicto niega el problema. Y yo, en vez de decirte, tenés un problema, puedo decirte, mirá, no tenés problema. Seguí ahí, seguí igual un año más. Y después vemos qué mejoró. Lo enfrento con el futuro y evito una pelea frontal. Bajan las defensas y puede producirse un cambio. Desde la reflexión. Otro ejemplo, cuando el familiar vive solo para el adicto. En vez de decir, tenés que hacer tu vida, lo que uno puede decir utilizando la intención paradójica es, si tu vida va a girar solo alrededor de él, está bien, pero entonces aceptá que dejaste de vivir tu propia vida. Confronta, revela la pérdida personal y activa la reflexión profunda. Otro ejemplo, ansiedad familiar. Intenta preocuparte más todavía hoy, pero hacelo a propósito durante 10 minutos y después decime si te ayudó o te agotó más. ¿Qué genera? Hace consciente lo automático, reduce la compulsión emocional. Clave para que funcione. No usar tono irónico agresivo, no usar para manipular, decirlo con calma y con firmeza, dejar espacio al silencio, eso es clave, no explicar demasiado después de que se lo haya dicho. Jesús muchas veces decía algo y dejaba que la persona lo procese. A veces la mejor manera de ayudar no es hacer más, sino dejar de hacer lo que sostiene el problema.